La emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM presenta tu programa radial Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, que nos encontramos de nuevo por medio de nuestra emisora católica Jesús de la Misericordia 24.9. En el control técnico nuestro hermano Manuel Ortega, en la producción general el licenciado Humberto Orozco, dirección de la emisora Magíster Noreli Fuenmayor, dirección general el Espíritu Santo, al cual siempre debemos invocar para que tengamos las bendiciones y la fortaleza y los dones que Él puede enviarnos, concedernos en nuestra vida, si la pedimos. Así pues, hoy, en estas festividades en honor a nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen, el Señor nos concede este tema para fortaleza nuestra, porque siempre recurrimos a nuestra Madre para la ayuda y para el consuelo y el amor que siempre una madre transmite. El tema que hoy vamos a presentar lo titulamos Tomar la cruz y seguir a Jesús. Tomamos en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en su versículo 34, dice la palabra: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer no he venido a traer la paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada uno serán sus propios parientes. Parece una palabra contradictoria, ¿no? Porque el mismo Señor bien busca que haya esa unidad, esa paz, esa armonía entre familias. Y aquí ocurre que es lo contrario. Pero si lo tomamos al pie de la letra, allí sí cometemos graves errores. El Señor acá le está diciendo algo muy diferente. Está diciendo a nosotros que viene a traer la paz, viene a traer el amor a toda la familia. Pero hay familiares que buscan a Jesús, que aman a su Dios, que dan todo por su Dios. Y hay otros familiares que, mala suerte, no hacen nada para llenarse del amor de Dios. Ahí está la división. Y por eso dice el Señor: vengo a traer la división. No vengo a traer la paz, sino la guerra. La guerra contra la apatía, la guerra contra la frialdad, la guerra contra el pecado, la guerra contra el poco esfuerzo para el bien nuestro y el bien de los otros. La guerra contra todas aquellas cosas que no te acercan a Dios. Esa es la guerra que viene a traer el Señor. Y viene a traerla, y es que hay una división. ¿Por qué? Porque la división está entre aquellos de la familia que conscientemente buscan del amor de Dios, y aquellos de la familia que no hacen nada por su salvación. Me acuerdo de aquella mujer que estuvo 40 años orando y llorando, ¿sí? Porque su esposo, sus hijos estaban en una vida mundana, una vida vagabunda. Y fíjate, orando y llorando, y poco a poco, primero, ¿sí?, se convierte, se retira de la vida mundana el papá, es decir, su esposo. Luego vienen los hijos.
Y uno de los hijos que estaba en la vida mundana, al escuchar la palabra de Dios, ahí se acercó a una iglesia y gustó de esa palabra. ¿Por qué? Porque ese hijo era muy inteligente, muy sabio. Él había fundado ya 4 escuelas de filosofía. Estoy hablando de los años 300 después de Cristo. Y le gustó lo que escuchaba de un obispo. Se acercó y le pidió de dónde sacaba esa palabra. Y el obispo poco a poco lo fue instruyendo y le dice, de aquí, de las cartas de San Pablo. Se enamoró de los escritos de San Pablo. Este hombre poco a poco llega a llenarse de Dios y la alegría para su madre, porque 40 años orando insistentemente y llorando al Señor para que la familia no estuviera dividida, sino unida en nombre de Dios, y así lo logró. Esta mujer que oró en ese tiempo se llama Mónica y su hijo Agustín. Mónica, Santa Mónica, y su hijo es San Agustín de Hipona, que llegó a ser obispo y es un hombre de los más sabios que ha tenido la iglesia y el mundo, de transmitir tantas cosas hermosas que provienen del amor hacia Dios. Fíjate que todavía sus libros, muchos de sus textos, la iglesia lo mantiene y con ellos da muchas enseñanzas. Fíjate, del año 300, hay que ver la cara, ¿ve? Como 1720 años ha estado en boga esa escritura de San Agustín, inspirada por Dios, claro está, ¿no? Así pues, entonces nos dice que viene a traer la división, pero una división de manera espiritual. ¿Por qué? Porque podemos convivir toda la familia en el mismo hogar, pero hace falta que en el corazón de cada familiar esté el amor del Señor, ¿sí? Y una de las cosas que nos va a ayudar mucho y nos ayuda mucho, no solamente a nosotros y a esta generación, sino ha ayudado en todas las generaciones pasadas, ha sido la presencia de nuestra Madre Santísima, Virgen del Carmen. Qué grato es el momento de estar presente, de escuchar la palabra, de venerar y amar a nuestra Madre Santísima. Fíjate, tomando parte de la historia del municipio Mara, un sobrino me llegó, tío, mira, tiene que firmar unas actas por la visita de la imagen de la Virgen del Carmen a los lugares donde usted labora. Y cuando veo una hoja escrita, ¿sí? Una hoja blanca, entonces me la pongo a leer rápido y me encuentro parte de la historia. Me quedé admirado y yo dije, esto tengo que promoverlo. ¿Por qué? Porque es algo que todos debemos saber, y algo que también salió de enseñanza, y es esto. Nos dice el documento que emana nuestro arzobispo José Luis Azuaje con respecto a las festividades en honor a nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen aquí en El Moján, y con respecto también a la indulgencia que la iglesia nos propone para nuestro bien. Nos dice así, en el año 1872, en la balandra Anita, llega al puerto del Moján, la imagen de Nuestra Señora Virgen del Carmen, ¿sí? La imagen que tenemos en veneración. Es decir, fíjate, 1872, se cumplieron ahora 151 años de que esta imagen está con nosotros. Pero fíjate, uno no va a enviar a buscar desde el extranjero una imagen sin tener primero piso. Esto significa que antes que tuviera la imagen acá, había una cofradía
una cofradía en honor a la Virgen del Carmen. ¿Para qué? Para que todos apoyaran, buscaran y mandaran a traer desde el extranjero esta imagen. ¿Ves? Esta imagen que tenemos nosotros acá. Así, cuando ya la imagen de la Virgen estaba aquí, llega aquí al puerto del Moján, ya existía la cofradía, es decir, ya había una devoción a Nuestra Madre Santísima, en especial a la Virgen del Carmen. Y antes que naciera una cofradía, también había esa devoción, porque para ser una cofradía tiene que haber primero una devoción a alguien, en este caso la Virgen del Carmen, es decir, la devoción a Nuestra Madre Santísima emana de hace tiempo, ese tiempo. Con los españoles, cuando llegaron a nuestras tierras, también vino esa veneración a Nuestra Madre Santísima. Entonces, esto, junto a los españoles conquistadores, llegaron nuestros hermanos misioneros. Llegó la fe, ¿ve? Llegó la fe. Y fíjate, esa palabra que le dijo Jesús a sus discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen que el reino de los cielos está cerca. Predíquenlo a todos, ¿ve? Bautícenlo, ¿ve? Perdonen los pecados, curen los enfermos, resuciten a los muertos. Fíjate qué responsabilidad tan seria le dio Jesús a sus apóstoles. Qué responsabilidad. Y ellos, preparados, confiados en que el Señor les ha instruido bien, ellos continuaron caminando. Y Jesús también le había dicho: algunos de ustedes lo maltratarán, lo encarcelarán, incluso le darán muerte, pensando que con su muerte dan gloria a Dios. Fíjate cómo el mundo estaba ya descompuesto. ¿Ves? Que con la muerte de alguien daba gloria a Dios. El Señor entonces los envía y ellos sin temor se levantaron y fueron a llegar. Santiago apóstol, uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles, llegó a España, tierra lejana, ¿ve? Llegó a España y empezó a predicar el Evangelio. Fíjate, ¿de dónde vino entonces aquellos primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras americanas? De España. Es decir, la semilla que lanzó Santiago en nombre del Señor se hizo verdad en nosotros, llegó a nosotros. Qué importante esta parte de la historia. Fíjate, pasaron siglos, pero la palabra de Dios no dejó de cumplirse. Y precisamente, yo le digo, lo he dicho a algunos, fíjate, porque a veces hay otros grupos religiosos y personas que no son religiosas en nada, que atacan a Nuestra Madre Santísima sin que ella lo haya provocado. Sí, la ponen en mal para confundir a muchos creyentes y lo confunden. Y ocurre que aquella palabra que dice: si es de Dios, esto va a seguir, ¿te acuerdas? De aquel sumo sacerdote. Si esto es de Dios, esto va a continuar. Si no es de Dios, esto va a desaparecer. Le decía Caifás a los otros, el sumo sacerdote de ese tiempo predijo algo. Así pues, entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios continúa y continuará. Después de esta generación continuará. ¿Ve? Y llevan 2000 tantos años que la palabra de Dios prosigue. Santiago sembró la semilla en España, la palabra de Dios, y de España llegó a nosotros. Lástima que llegó junto con la espada, pero vino la cruz también, vino lo mejor, la salvación. Algunos he escuchado que dicen, bueno, que si no hubiera venido esto, nosotros viviéramos felices. No hubiéramos vivido felices, porque
nada es feliz sin Dios, sin la palabra de Dios. Así pues el Señor entonces siembra la semilla con el corazón de Santiago en España, llegan los misioneros de España hacia nosotros y se va sembrando la semilla también. Pero acuérdate, era un estilo de aquel tiempo, un estilo propio, ¿no? No podemos comparar el estilo de aquel tiempo con el estilo nuestro. No lo podemos comparar. Si alguien lo compara, creo que está como maltratando la historia, a la verdadera historia. ¿Ve? Cómo tratar, se llama, aquellos tiempos rudos, aquellos tiempos crudos, donde no había nada, sino la gente nuestra, los indígenas nuestros vivían de manera natural, a la intemperie, y cómo tratar eso de aquellos hombres que vinieron de España y tantas cosas más. Tomando de nuevo la palabra, vemos entonces que, como dijo aquel sumo sacerdote, si esto es de Dios, esto prosigue. Y cuidado que nos enfrentemos contra Dios. Así pues, esto es de Dios. Porque fíjate, cuando llega la imagen de nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen aquí a nuestra tierra, a este pueblo del Moján, la tierra de Mara, cuando vino, entonces encontró un pueblo bien dispuesto. Un pueblo dispuesto en aquel tiempo, hace 151 años, ¿no? No crean que nosotros estemos mejor dispuestos que aquellos, no. Tendremos muchas cosas, muchas novedades, tendremos muchas nuevas tecnologías que no la tenían en aquellos tiempos, pero la fe de aquel pueblo era grande. Y esa es la fe que se quiere. La fe de aquel pueblo de hace 151 años, esa fe era grande, era fuerte. Y así se levantó nuestro municipio, nuestra Mara se levantó, sí, va hacia alrededor de una madre, nuestra Madre Santísima. Y de su Hijo, el Señor entonces nos indica, ¿no? Nos indica que si esa devoción a nuestra Madre, que trajo a su Hijo en sus brazos, lo trajo a sus brazos, traía la salvación al mundo entero. Fíjate que no se presenta sola, ella se presenta con su Hijo en sus brazos, y ese Hijo es nada menos que nuestro Salvador. ¿Ve? La devoción continúa. Pasaron generaciones y pasarán generaciones y pasaron generaciones, y fíjate, nuestra generación ha celebrado 150 años de devoción a la Virgen del Carmen. 150 años. ¿Ve? Qué hermoso este acontecimiento, porque nuestra Madre está con nosotros. Quisiéramos tocarla, quisiéramos verla, como vemos a nuestra Madre todos los días. ¿Ve? Como la recordamos nuestra Madre a los que ya no la tenemos todos los días. Quisiéramos que estuviera siempre con nosotros. Y la Madre de Dios es así, siempre está con nosotros. Como muestra un botón. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios por medio de su santo, especialmente nuestra Madre Santísima del Carmen? ¿Cuántos milagros nos ha hecho por mediación de nuestra Madre Santísima Chiquinquirá? ¿Cuántos milagros nos ha hecho Dios por medio de nuestra Madre Santísima, la Divina Pastora? ¿Cuántos milagros nos ha hecho por medio de nuestra Madre Santísima Virgen de Coromoto? ¿Cuántos milagros nos ha hecho por medio de nuestra Madre Virgen del Valle? Es decir, no podemos negar esa gran bendición que de generación en generación Dios ha dado por medio de nuestra Madre. Quien lo niegue no es de este mundo. No es de este mundo.
Porque ¿cómo negar algo real? No es de este mundo. Por eso dice el Señor, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi madre? Son todos estos, todos aquellos que escuchan mi palabra y la cumplen. Observe bien lo que dice el mismo Señor. ¿Ve? ¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre? Porque llegaron y le mandaron avisar, ahí están tus hermanos, tus hermanas y tu madre, te buscan. Y él miró a todo el mundo y dijo esas palabras, diciendo, ellos son mis hermanos, mis hermanas, es mi madre. Ustedes son también mis hermanos, mis hermanas y mi madre también, ¿ve? Son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjate, somos hermanos del Señor si escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, ¿ve? La cumplimos. Y a nuestra Madre Santísima que estaba ahí presente, su hijo le dice, tú eres mi madre. ¿Por qué? Porque también escuchas mi palabra y la cumples. Dime si eso no fue verdad. El Señor entonces, tomando de nuevo en el capítulo 10 de Mateo, que nos dice, no crean que he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, la división. Ya saben por qué. La división es porque uno me va a buscar para llenarse de su vida de salvación, pero otros no. Mira, responsable del hogar, mamá, papá, responsable del hogar. Qué importante es colocar en la vida desde pequeños de los hijos el amor al Señor. Qué importante, sí, porque qué importante es decirle que nuestra Madre Santísima, Virgen del Carmen o Virgen de Coromoto, o como el título que la queramos llamar, pero es nuestra amiga, nuestra hermana y nuestra madre. Qué importante es decirle, hay una madre que trajo al Hijo del Salvador al mundo, el Hijo del Eterno Padre. Así pues nos dice, tomar la cruz y seguir a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué necesidad tan grande tenemos nosotros de tomar la cruz. Sí, porque muchos queremos llegar a Jesús, ¿sí? Pero sin esfuerzo. Sí, muchos queremos llegar a Jesús sin despegarnos de las cosas de este mundo. Sí, queremos llegar a Jesús, queremos estar unidos a Jesús, pero sin sacrificio. Mira, si no llega uno a Jesús, no llega ni siquiera a tomar el autobús. Nos dice el mismo Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que ama más a sus padres o a sus hijos, no son dignos de mí. Claro que tenemos que amar a nuestros padres. Claro que tenemos que amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades. Claro que hay que amar. Pero Jesús se refiere acá que el amor que Él nos puede dar es más grande que el amor humano. Porque acuérdate que el que creó al mundo lo hizo por amor. Lo hizo por amor a su Hijo. Acuérdate aquella palabra cuando Moisés estaba en el monte y fue a ver por qué esa planta estaba llena de fuego y no se consumía, y cuando quiso caminar, ¿sabe? Una voz le dijo, quítate la sandalia porque la tierra que pisas es sagrada. Ahí luego la voz, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de Jacob.
y empieza a decirle: yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Soy un Dios eterno. Todas estas generaciones yo estuve presente. Fíjate cómo es Dios, tan claridoso y tan bondadoso, porque según la costumbre, quien se acercaba tanto a la presencia de Dios, a ver el rostro de Dios, moría. Moisés tuvo la posibilidad de morir allí, pero Dios lo atajó y dice: estas tierras son sagradas. Que nuestra tierra sea sagrada, así nuestra vida. ¿Por qué? Para que veamos qué importancia tiene la presencia de nuestro Dios en la vida y en la historia de la humanidad. Toma la palabra de nuevo que dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Dios entonces toma a Moisés y le dice que lo va a enviar para que libere a su pueblo. Moisés se ve solo y dice: Señor, y empieza a sacar excusas, pero son excusas humanas. Y el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo. Ya Moisés, fortaleciéndose en la fe en el Señor, sale y le dice: contigo irá tu hermano Aarón, el sacerdote que consagra el mismo Dios. Y fueron al faraón, se enfrentaron ellos dos nomás a un rey poderoso, al faraón, y es cuando el Señor libera a su pueblo. Fíjate, por haber creído, Moisés pudo hacer esas grandes bendiciones, pero acuérdate, la fuerza, la gracia no son de Moisés, es de mismo Dios que se la da a Moisés. Fíjate, libera, y precisamente nuestra Madre Santísima busca liberar también a nuestro pueblo. El Señor nos concede entonces a nosotros esa fuerza, esa entereza, esa confianza que le da a Moisés, ¿ve? Y aún así dice la Escritura que habían como 650 personas que salieron de la esclavitud. Fíjate, 650,000 personas, 650,000 personas que sacó Moisés de la esclavitud. 650,000 personas, pero no todas creían verdaderamente en el Dios nuestro, porque ya se había involucrado con otras ideas. Por eso, querido hermano católico, querido hermano creyente, no te involucres con otras ideas, aunque sean de otras religiones. No te involucres, porque te vas a dispersar. Fíjate que en el camino a Moisés lo criticaban mucho, y cuando empezaron a hablar mal de Dios, Dios lo llamó y luego lo castigó. 40 años en el desierto, 40 años que con eso pudo purificar al pueblo, por aquella generación adulta que verdaderamente no creía en el mismo Dios, más bien criticaba a Moisés. Esa murió en el desierto. 40 años, es decir, 40 años, una generación que pasaron en el desierto. El Señor lo hace para el bien nuestro. Todo lo hace, y bueno, porque el Señor, después de liberarlo de 360 años de esclavitud, ahora le mete 40 años más. Pero Él lo hace para el bien nuestro. No podemos decir, por algo será. Por algo será. Pero es que Dios estaba preparando algo muy hermoso. Dice la Escritura, Mateo 10, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mira, tenemos nosotros muchas cruces, tenemos muchas responsabilidades y compromisos, y a veces muy fuertes. Pero el Señor nos dice, mira, eso es parte de la cotidianidad humana.
Esa es parte de la cotidianidad humana. Pero no te enfrasques tanto en eso, no te enrosques tanto en eso, sino más bien, mírame. Yo puedo darte la gracia que tanto buscas. Y con esta gracia vas a poder llevar esa cruz. Porque la misma Escritura, el mismo Señor nos dice, mira, si están cansados y agobiados, vengan a mí que yo les aliviaré. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán su descanso. Mansedumbre y humildad, manso y humilde de corazón. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios, porque nos da el sentido de todo esto. Y al final nos dice, tomando otra vez, que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es decir, el que quiera seguir a Jesús debe colocar a Jesús en el centro de su mente y en su corazón, porque nos dice, mira, porque uno dice, bueno, es que siempre soy enfermizo, es que siempre tengo problemas, es que siempre tengo preocupaciones, es que siempre tengo ocupaciones. Dice el Señor, el que no toma su cruz, es decir, los achaques que tengamos, los compromisos que tengamos, dice el Señor, el que no toma su cruz, su sufrimiento y no lo lleva, no es digno de mí. Todos tenemos nuestros compromisos, pero el Señor nos dice, con eso y todo eso, si quieren seguirme, deben llevarlo, para que sean dignos de mí. ¿Ven? Dignos de mí. Los discípulos de Jesús fueron dignos de Jesús por esas cosas. Porque dime tú si no estaban algunos enfermos. Dime tú si algunos no tenían responsabilidad familiar. La mayoría eran casados, tenían su familia. Dime tú si no estaban preocupados por el futuro de su familia. Pero ellos, aunque tuvieron eso, se colocaron su cruz en el hombro y fueron dignos de Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Por qué? Porque en este día nos has dado la gran bendición de hacernos descubrir la importancia de llevar la cruz para que seamos dignos de ti. También nos hace descubrir la grandeza del amor tuyo sobre nosotros, que nos enviaste a nuestra Madre Santísima Virgen del Carmen. Aquel año de 1872 llegó su imagen y aquí está con nosotros, diciéndonos a nosotros que nuestra fe es real y verdadera, porque si no fuera así, ya esto se hubiera acabado. Pero como no fue así, ves que la devoción y el amor hacia Dios y hacia nuestra Madre va creciendo continuamente. No importa que nos ataquen, no importa que no crean, nosotros sí creemos. Y por eso, Señor, te damos gracias. Y en nombre de Dios Todopoderoso le bendigo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el programa radial Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez.